¿Cómo estamos? Otra vez yo, por la misericordia del Señor. Ya pasó un mes. Ya pasó un mes, otra vez yo. Vamos a continuar entonces con el estudio de la primera carta a Timoteo. Estamos allí en el capítulo 3. Hace un mes estuvimos viendo las características de el hombre que va a ser nombrado o que puede llegar a ser un diácono, un pastor, perdón, un obispo, un pastor dentro de la iglesia, ¿verdad? Así que estuvimos viendo un poco acerca de 4 hábitos del carácter del pastor. Bueno, en realidad vimos 2 y la idea es que hoy concluyamos entonces esta porción viendo los otros 2 hábitos del carácter del pastor. Vimos en primer lugar el carácter moral y sexual del pastor. Y dice ahí en el capítulo 3, versículo 2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces, en el carácter moral, sexual, dice que sea marido de una sola mujer. Vimos también la actitud, la conducta noble, sobria, prudente y decorosa del pastor. Aparte de eso, un hombre hospedador, y hasta ahí quedamos. Pero en cuanto a la actitud y la conducta del pastor, también, como lo vamos a ver hoy, debe ser una persona apta para enseñar, no dado al vino, no pendenciero o peleador, no avaro, amante del dinero, sino en cambio amable y apacible. Vamos a terminar ahí y vamos a ver también el día de hoy la voluntad de Dios. Otro ámbito que tiene que ver con de el gobierno y el testimonio de su casa, dentro de su casa. Sí, el testimonio como hombre de familia. Y veríamos también el testimonio de los de afuera para con la vida de este hombre que va a llegar a ser o que es pastor. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a orar al Señor y arrancamos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por la gracia tuya derramada en nosotros a través de Cristo Jesús, que nos ha hecho aptos para el reino de los cielos. Damos gracias, Señor, por tu misericordia, que nos has levantado entre los muertos, para que, como hemos cantado, Señor, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Padre, parte de ese oficio es lo que hacemos el día de hoy al congregarnos, es escuchar tu palabra, es enseñar tu palabra, que al hacerlo, Señor, anunciamos al mundo nuestra fe, anunciamos al mundo al Cristo resucitado, el único que puede transformar vidas, el único que puede cambiar personas, el único que puede trasladar seres muertos a un terreno de vida. Pero Padre, también te damos gracias por tu Espíritu Santo y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos dirija en esta hora, que abra nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros podamos aprender y entender claramente lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Y Padre, que nos lleves también a la obediencia de ella misma, bendito Dios. Padre, quedamos en tus manos, agradecidos contigo, y oramos, Señor, por lo que será la continuación de este tema. También, Señor, oramos por los chicos que están en la escuela dominical, para que tu palabra también fluya en ellos, para bendición de sus vidas y para honra y gloria de tu precioso nombre. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces una vez más de sus versículos
Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y es lo que hemos venido hablando entonces, acerca de esas características que hacen de que este hombre sea irreprensible. Ah, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muy bien. Como ya hemos dicho, entonces, hemos visto algunas características y quedamos en que el hombre de Dios debe ser hospedador. Vale la pena aclarar que aunque este tema que hemos estado viendo habla muy puntual de las características del pastor, todas estas características son necesarias en la vida de cualquier cristiano, en la vida de cualquier cristiano. Todos estos mandatos que se dan al pastor también se le mandan a cualquier cristiano, a cualquier creyente, ¿verdad? Bien. Terminamos viendo de que una de las características de ese hombre llamado por Dios al pastorado era que fuera hospedado. Ahí quedamos. Y sigue diciendo entonces la palabra hospedador y apto para enseñar. Y esto no es algo menor. Debe ser apto para enseñar. Esa palabra, esa palabra apto para enseñar, didácticos en el original, o sea, nos habla de un tipo de persona instruida, capacitada por el Espíritu Santo para poder exponer su palabra, para enseñar el Evangelio, para mostrar la verdad de Dios, no solamente en el púlpito, sino en cualquier ámbito, bien sea en la familia, en una reunión extraordinaria, ¿sí? De manera personal. Y esta capacidad no tiene que ver con el intelecto natural de la persona, ¿verdad? No tiene que ver con el intelecto, con lo que ha estudiado, con lo que ha aprendido, sino que es una capacidad, es una preparación espiritual dada por Dios, ¿sí? Tiene que ver con el carácter de esa persona que está siendo preparada por Dios a través de su palabra. Y esto es claro porque pueden haber personas que tengan mucho conocimiento de muchos temas. De hecho, pueden conocer mucho de las escrituras, pero necesitan el Espíritu Santo, la preparación, la capacitación del Espíritu Santo para poder estar aptos y ser aptos para enseñar. Ahora, es muy importante, como lo vimos también cuando hablamos acerca de que el deseo de Dios en cuanto a la mujer es que aprenda. Veíamos que el deseo de Dios es que todos aprendamos, que la mujer aprenda. Y en el caso del hombre, debe ser una persona capacitada para enseñar, por ende debe ser una persona que esté en la capacidad de aprender. Uno como creyente nunca va a llegar al punto de saberlo todo acerca de las escrituras o de Dios, ni de nada, podríamos decir. Y este hombre de una manera especial, todo creyente, pero este hombre de una manera más exhaustiva, se le exige que tenga esa capacidad de constantemente estar aprendiendo. ¿Para qué? Para poder enseñar, para poder enseñar. O sea que no puede ser una persona descuidada con el estudio, debe ser una persona que se interesa por enterarse, por aprender,
por mejorar de hecho en su exposición, por capacitarse cada vez más para poder enseñar de una manera más precisa todas las verdades de la palabra, ¿verdad? Y es para mí es una inquietud que surge cuando yo enseño. Yo quisiera saber si los que me oyen entienden lo que yo enseño. Eso siempre yo creo que es una de las preguntas que se hace el maestro cuando está en el púlpito. ¿Será que me entiende? Una cosa que desanima mucho al maestro es cuando hay gente que está dormida porque uno se pregunta, ¿será que están entendiendo? ¿Será que me estoy dando a entender? ¿Será que? Pero por la misericordia del Señor, en medio de la práctica de la enseñanza, uno va entendiendo de que en muchas ocasiones no es culpa del expositor, sino que es culpa de la disposición del que escucha. Pero una de las cosas importantes es que las personas que lo escuchan entiendan lo que usted enseña, que les guste escucharlo. Y eso no tiene nada que ver con el estilo de enseñanza, porque uno puede utilizar diferentes métodos de enseñanza y de alguna manera uno tiene tendencia a agradarle una forma, ¿verdad? Por ejemplo, a mí de manera personal me gustan mucho esas personas que son enérgicas para enseñar, ¿verdad? Que son muy escriturales, que colocan muchos ejemplos. Me gusta mucho que me enseñen como a un niño, ¿verdad? Pero también cada vez que sale cierto maestro, dependiendo su forma, la disposición de uno como escucha debe de estar abierta para escuchar la verdad de Dios, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Pero no tiene nada que ver con el estilo de enseñanza, sino más bien con el carácter del hombre que enseña, del hombre que enseña. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y me llama mucho la atención este versículo porque a los pastores también se les llama maestros. Y es que el oficio de enseñar las escrituras es vital en el ministerio de un pastor. Es vital. Es una de las tareas primordiales del pastor, la enseñanza. Por eso debe ser un hombre instruido, un hombre capacitado para enseñar las escrituras, apto para enseñar. Ahí en Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 11. Esto manda y enseña. ¿Cuál era la tarea de Timoteo en la iglesia en Éfeso? ¿Qué era la recomendación de Pablo para que Timoteo ejerciera? Bueno, esto enseña, esto manda y enseña, versículo 11. En el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la qué? Y la enseñanza. Ahí en el capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y segunda Timoteo 2:2. Por lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estos versículos nos muestran claramente la importancia
de que el hombre sea apto para enseñar, porque es papel primordial en la vida de un pastor, en la vida de un obispo. Bien. Ahora, si bien todos los creyentes no hemos sido puestos como maestros, como pastores, todos en mayor o menor grado tenemos la responsabilidad de enseñar. Como padres, nosotros estamos en la obligación de enseñar a nuestras esposas y a nuestros hijos. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar el evangelio a los compañeros de trabajo, de estudio, a los vecinos, ¿verdad? Por eso vamos a Quebrada Negra. Bueno, yo no voy, pero ustedes sí van. Yo voy de vez en cuando. En cambio, yo bajo a la Tebaida o en otros lugares donde sea posible, o en el almacén, en mi sitio de trabajo, yo enseño el evangelio, ¿verdad? Pero estos hombres, de una manera muy especial, se les exige un poco más, un poco más. ¿Por qué? Porque el oficio del pastor, en el oficio del pastor, todas estas características se demandan de una manera más exhaustiva, como ya lo hemos visto, de una manera más amplia, más abundante, porque es necesario todas estas cosas para saber conducir la iglesia de Dios a la verdad, ¿verdad? A la fiel verdad. Por lo tanto, todo pastor debe ser un maestro, pero no todo maestro debe ser un pastor, ¿verdad? Por ejemplo, yo enseño las escrituras, pero yo no soy pastor. Pero un pastor sí debe tener esa característica, ser un maestro, apto para enseñar. Ahora, si miramos el ejemplo del Señor Jesucristo, Él le dio en su ministerio más prioridad a la enseñanza que a cualquier cosa. Uno ve en los evangelios cómo Él hacía milagros, cómo Él hacía obras a favor de la gente, cómo alimentaba personas, cómo visitaba tantos lugares, pero la enseñanza era lo que más relevancia le daba el Señor Jesucristo en su ministerio. Y lo mismo pasaba con los apóstoles. Hechos capítulo 6, versículo 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Ven? Entonces, también en la vida del pastor es importante la enseñanza. Es prioridad la enseñanza. Como les decía la última vez, a veces los pastores se ocupan mucho en cosas que no corresponden. A veces por la misma necesidad, por ejemplo, en el arreglo del salón, en la pintura del salón, en ciertas cosas. Pero uno de los oficios importantes del pastor es el alimento, es enseñar. Muy bien, continuamos allí. Así que debe de ser hospedador apto para enseñar y luego dice no dado al vino, otra característica, no dado al vino. Simplemente debe ser un hombre no dado al alcohol. Si bien la Biblia no prohíbe el vino, hay advertencias en cuanto al uso excesivo del vino y del licor. Proverbios 23-21 dice, porque el bebedor y el comilón empobrece y el sueño le hará vestir vestidos rotos. O sea, el resultado de un hombre entregado al vino, vemos que es la caída, la miseria, ¿cierto? Sin embargo, nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Noé, en ese capítulo 9, que Noé cayó en ese pecado. ¿Y cuál fue el resultado?
Una tragedia, ¿verdad? Algo vergonzoso. Quedó escrito ahí en las escrituras. Levíticos capítulo 10 nos habla acerca del mandato de Dios en la ley para que los sacerdotes ¿se qué? Abstuvieran de, abstuvieran, es que a poco y se le va olvidando hablar, se abstuvieran del vino, ¿verdad? Sin embargo, vemos que en cierta ocasión los sacerdotes parece que entraron borrachos, ofrecieron algo extraño. ¿Y cuál fue la consecuencia de los hijos de Aarón? También en el voto del Nazareo o Nazareno, una de las características era que debía de abstenerse del vino, ¿cierto? Ahí Isaías 28, Isaías 28, versículo 7, vemos una situación tocante a los sacerdotes. Un segundo que esto me está dando problemas. Pero también estos cerraron con el vino y con sidra. ¿Sé qué? Versículo 7 del capítulo 28 de Isaías. Pero también estos cerraron con el vino y con sidra, se entontecieron. ¿Quiénes? El sacerdote y el profeta. Erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Terrible, ¿no? Ahora, ahora, ¿por qué este hombre y el creyente en sí no debe ser un bebedor, un dado al vino? Bueno, por lo que ya hemos dicho, porque el pastor debe tener una mente lúcida y muy clara, ¿verdad? Para hacer frente a diferentes situaciones. Sin embargo, no es solamente la advertencia en cuanto al uso excesivo del licor, sino que el hombre de Dios debe ser libre de cualquier vicio. No, pues el pastor no consume droga, pero de vez en cuando le gusta el yajeo, que es extraño, ¿cierto? No solamente en la vida del pastor, sino en la vida del cristiano debe ser libre de todo tipo de vicio, de todo tipo de vicio. Nada que le impida emitir con claridad, con justo juicio en cualquier situación. Una mente clara. No puede ser adicto a nada. De hecho, ni ser adicto a la comida, eso es hasta de mal testimonio, ¿verdad? Debe cuidar de su templo. ¿Por qué? Porque el pastor finalmente es una figura pública, ¿sí? Como ya lo hemos visto, los ojos siempre están puestos en la autoridad que ha sido puesta en la iglesia. El Ramoncito está bien, ¿sí? Ramoncito está bien de peso, y abajo los chicharrones, ¿sí? Así que, bueno, no, no hay problema, estamos bien. Bien, continuamos. Vamos a ir otra vez al texto. Ahora dice que no sea pendenciero. Pendenciero, esa palabra plectes significa golpeador o peleador o conflictivo. ¿Ustedes se imaginan un pastor con esa característica? ¿Que le guste la pelea? ¿Que le guste el conflicto? Terrible. Ahora la pregunta es, ¿los hay dentro de las iglesias? ¿Les gusta más la pelea que la comida, como dicen por ahí? Los hay. Y es simplemente porque en muchas ocasiones los pastores, o en esas ocasiones los pastores no son elegidos conforme a los parámetros de las escrituras, sino por lo que a la gente le agrada. Ah, eso tiene cierto poder, tiene don de gente, es bueno hablando, tiene plata, es hijo de fulano, todo eso
y dejamos de estimar lo que Dios dice en su palabra. Pero en este caso, una de las características es que no sea un hombre violento, no solamente de manos, sino que esto también involucra sus palabras, tanto sus manos como su boca, que no sea un hombre abusivo, que no sea violento con sus actos o con sus palabras, porque es la única manera para que este hombre pueda ser para el ministerio, ¿verdad? Y si nosotros a veces luchamos con nuestro carácter y a veces vienen y nos dicen unas cosas que uno dice, wow, y uno se carga y se enoja, entonces, ¿cuánto más necesita ese hombre de Dios ser controlado por el Espíritu Santo? Porque él tiene que trabajar todos los días con personas diferentes y atender situaciones tan diferentes y a veces tan absurdas. Pero el hombre de Dios no puede ser un pendenciero. Segunda Timoteo 2:24 dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Esa palabra contencioso es un sinónimo de la misma palabra pendenciero, lex, contencioso. Muy bien, continuamos ahí. Entonces, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahora es muy interesante porque esta palabra eh, eh, codicioso, codicioso, no aparece en los mejores manuscritos antiguos. Pero más adelantico hay otra palabra que dice no avaro. Pero para no saltarnos las dos que vienen, vamos a tratar entonces este punto acerca de la honestidad o de la avaricia más adelantico. Luego sigue ahí diciendo apacible, sino amable, apacible, amable y apacible. Amable, epieques, una persona afable, suave, conciliador, que perdona con facilidad el fracaso humano. Es como obvio y natural. Ya que tiene que trabajar con personas imperfectas todo el tiempo, como les decía, pues debe ser una persona suave, perdonadora e indulgente, que no guarda rencor. Y más aún que está dispuesto a perdonar, aunque a veces uno atropella mucho a los pastores, a veces hasta sin quererlo, sin proponérselo, uno es injusto y atropella. Cierta ocasión yo tuve que hablar con Amado Fernández y decirle, perdóneme porque en muchas ocasiones yo he causado tristezas, he sido injusto. Y cuando nuestro hermano Arnubio llegó al pastorado, yo de antemano le dije, perdóneme por todas las que le voy a hacer. Porque en muchas ocasiones, sin uno proponérselo, uno daña de alguna manera al pastor. Y el pastor tiene que tener esa capacidad de ser perdonador, perdonador, de entender a las personas. El pastor debe saber cuándo se levantó, debe conocer también a las personas que sabe cuándo se levantó de malas pulgas, cuándo está de mal carácter. Aún en eso el pastor necesita adquirir esa sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque se imaginan si este hombre de Dios entonces es un peleador, no es un perdonador, no es una persona suave, que es una persona rencorosa, ¿verdad? ¿Cómo funcionaría la iglesia bajo el mando bajo la autoridad de un hombre como ese? Es una demanda, no solamente para el pastor, sino para todos los creyentes. Todo esto lo hemos visto que también es tocante para todos los creyentes, solo que para el pastor de una manera más exhaustiva. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Eso es aplicable para todos los creyentes. Palabras suaves, apacibles, gentiles,
La palabra apacible es amajón, significa pacificador. En otras palabras, que rechaza las peleas. Que rechaza las peleas. Amable y apacible. Tito capítulo 3, versículo 1 y 2. Bueno, lo leeremos en casa. Se demanda estas virtudes para el creyente. A ser apacible. Ahora sí, dice ahí, no avaro, no avaro, no codicioso de ganancias deshonestas y ahora no avaro. Literalmente, literalmente, no un hombre que ame el dinero. Codicioso es la palabra kergos, literalmente apegado al dinero, amor al dinero. La escritura dice claramente que el amor al dinero es ¿qué? Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice que es idolatría. Idolatría. Dice, sean pues vuestras costumbres sin avaricias. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es una característica para el creyente, pero una manera muy especial para el pastor. Porque desafortunadamente es una característica que tenían esos hombres del tiempo de Pablo, del tiempo de Timoteo, y hasta el día de hoy es una característica en los pastores, el amor al dinero. Y eso es muy triste, eso es vergonzoso, porque muchos nos señalan como si todos fuésemos iguales. Es que en su iglesia primero el diezmo, es que en su iglesia primero el dinero. Y va uno a ver, y es cierto, y es cierto. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, son hombres que han sido escogidos no conforme a los lineamientos escriturales, sino conforme al corazón de los hombres. Y de cierta manera el Evangelio se convirtió en un negocio, donde se mira a la oveja del rebaño como un negocio, donde van es por su lana. Eso es muy vergonzoso y eso es muy triste. Por eso, el hombre de Dios, el pastor, debe ser un hombre que vive realmente en fe, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. Escuchen, ganancias deshonestas. Porque eso no significa entonces que el pastor no pueda ser prosperado. Si el pastor trabaja y es un buen negociante y todo eso puede ser prosperado, pero el asunto es que no sea un amante del dinero, que no sea un amante del dinero. Muy bien, ahora vamos a ver otra característica importante y tiene que ver con el gobierno y el testimonio del pastor en su hogar. El gobierno y el testimonio del pastor en su hogar. Ya vimos entonces el carácter moral y sexual, marido de una sola mujer, la actitud y conducta noble del hombre, sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no peleador, no amante al dinero, sino amable y apacible. Y ahora el gobierno y el testimonio del hombre en su favor. Cosas que hay que aclarar, siempre hay cosas por aclarar. Primero, ¿quién conforma la familia del pastor? ¿Quiénes conforman la familia del pastor? La esposa y los hijos, y los hubiesen. Porque Dios puede cerrar matrices o abrir matrices. O puede que el hombre que va a ser llamado al pastorado sea llamado cuando ya sus hijos están fuera del hogar, ¿verdad? Pero esa es la familia donde el hombre ejerce su gobierno, ejerce gobierno y autoridad. Pero hay algo más por aclarar. Ya hemos visto en el capítulo anterior, cuando enseñamos acerca de lo que Dios quiere de la mujer, que no hay pastoras, ¿o sí? ¿Hay o no hay? No hay. Por ende, la esposa del pastor
no es la pastora, no es la pastora. De hecho, la esposa no es la esposa del pastor, la esposa es la esposa del hermano que ejerce como pastor. Y eso es bueno entenderlo, porque muchas veces se demanda demasiado a la esposa del pastor, pero también a los hijos del pastor. Si bien es que las familias de los pastores son familias diferentes, porque hay un compromiso con el Señor como creyentes, pero también a causa del ministerio del varón, en muchas ocasiones se les exige y se les pone cargas que no son a los hijos y a la esposa del pastor. La esposa del pastor es la ayuda idónea del esposo y ejerce como pastor. Por eso lo único que se le puede exigir es que sea una ayuda idónea para su marido. Y los hijos del pastor no se les puede exigir entonces de que son los siguientes pastores, que son los que primero tienen que estar en el culto, que tienen que ser parte del grupo de alabanza, líderes de esto y aquello, que se le exija a la par con el pastor, porque ellos no tienen el llamado para ser pastor, el que ha sido llamado es el varón como tal, el pastor. Entonces esto es bueno aclarar, para no, quizás porque es lo que siempre se ha acostumbrado a exigir a todos por igual cuando no hay pastora, no hay pastora y los hijos del pastor aún no pueden ser niños pequeños que no han sido llamados para el servicio, ¿no? Para el pastor. Bien, podríamos decir que el trampolín primario para que el hombre llegue a ejercer autoridad sobre la iglesia de Dios tiene que ver con el gobierno primario dentro de su casa, en su hogar. Eso sugiere entonces que la prioridad exclusiva en el ministerio del hombre, en la vida del hombre que está en proyecto para ser pastor, debe ser primeramente su hogar. Como ya hemos visto, marido de una sola mujer. Y eso representa que este hombre trate de manera digna a su esposa, que sea fiel al pacto de matrimonio con su esposa, ¿verdad? Que sea responsable, que sea fiel para con su esposa, que la trate con respeto. ¿Por qué? Porque esto va a servir de ejemplo para poder impactar la vida de sus hijos, para poder entrar en la vida de sus hijos, para poder gobernar, influenciar piadosamente la vida de sus hijos. ¿O no es así? Ahora, ¿es una demanda solamente para los pastores? No, es una demanda para todos los varones. Porque nuestros hijos ven el trato con nuestras esposas. ¿Cómo podría yo predicarle el evangelio a mis hijos? ¿Cómo podría yo exigirle ciertas conductas a mis hijos si ellos ven de que es contradictorio en relación con mi esposa? Por ende, para yo poder impactar la vida de mis hijos, para yo poder influenciarlos y gobernarlos, debo tener primero una buena relación horizontal con mi esposa, ¿verdad? La Biblia está llena de ejemplos buenos y muy malos también acerca de la, la forma como ellos trabajaron en sus hogares en relación con su esposa y con sus hijos. Ella en Primera de Reyes capítulo 22, Primera de Reyes capítulo 22, versículo 51, dice,
reinado de Ocosías de Israel. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de ¿quién? De su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ir a Jehová Dios de Israel conforme a todas las cosas que había hecho ¿quién? Su padre. Un ejemplo muy negativo. Y este hombre caminó conforme al ejemplo de ¿quién? De su padre y pecó contra Dios. Y constantemente vemos en las escrituras palabras como esta, y anduvo en los caminos de su padre, ¿verdad? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a los caminos de su padre, cosas como esa. Así que es importante impactar con nuestro testimonio, con nuestra vida, la vida de nuestros hijos, porque finalmente ellos son esponjitas desde pequeños, lo sabemos, ellos copian y adaptan y adoptan todas las conductas buenas o malas de sus padres, mayormente las malas. Para las buenas hay que luchar un poquito más, ¿verdad? Pero también ahí en el capítulo 22, versículo 41, vemos otro ejemplo. En este caso, positivo. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4 año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares de alto no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Pero lo que se nos dice es que este hombre caminó rectamente delante de Dios conforme al ejemplo, a la enseñanza, a la conducta de su padre, de su padre. Bien. Muy bien, continuamos. Entonces, sigue diciendo ahí que gobierne bien su casa. Y esa palabra que gobierne está en singular, que gobierne bien, que gobierne bien. Esto sugiere que el hombre debe de asumir la posición de ser el que guía, el que cuida, el que protege, el que provee para su familia, el que alimenta. Esa palabra gobierne, proistemi, significa estar adelante. O sea, es el varón que se pone enfrente, no para ser la máxima autoridad y con un palo azotar al que no ve, no, sino para presidir, para tomar decisiones, para dirigir. Y esto implica proveer, esto implica saber cuidar de las finanzas de la familia. Esto implica satisfacer las necesidades de su esposa y las necesidades, escuchan bien, las necesidades de sus hijos, no los caprichos, sino las necesidades. En el ámbito espiritual, en el ámbito psicológico, emocional, pero también en lo natural, en el alimento, el vestido, este tipo de cosas. Así que este hombre es el llamado a estar al frente para cuidar, porque finalmente es el oficio del pastor dentro de la iglesia,
cuidar, proteger, guiar. Esa es la tarea del pastor. El pastor no es el que se engrandece sobre las ovejas, sino es el que cuida, el que sirve. Él no es la máxima autoridad, él es un siervo, él es el siervo del Señor, ¿verdad? Y en muchas ocasiones somos siervos inútiles, pero seguimos siendo siervos, ¿cierto? Así que este hombre es el que debe mantener la disciplina en la casa, él es el que debe mantener el orden, él es el que debe enseñar el evangelio a sus hijos, el que debe enseñar el evangelio a su esposa. ¿Es este mandato solamente para los pastores, los que van a ser pastores? No, es el mandato para todo hombre. Y dice ahí que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Así que no es como esclavos, no es a la manera del ejército, no es una disciplina, una autoridad donde se le teme, sino con toda honestidad, con toda honestidad. O sea, en otras palabras, que los hijos obedezcan de manera voluntaria, que siempre tengan la voluntad de obedecer, de sujetar en amor a ese hombre. Sino con honestidad, conforme a los argumentos que la palabra nos muestra, cómo criar a nuestros hijos. Y es verdad, a veces como padres nosotros no sabemos cómo. Hay ocasiones de, ¿y cómo se trata este tema? ¿Y cómo trato a mi hijo que? Y como les he dicho antes, uno busca el manual, ¿dónde quedó el manual de este muchacho? Y, y el manual es este, la Biblia, hay que ir al manual. Se trata de criar hijos en amor conforme al manual que son las escrituras. Entonces los hijos van a respetar, se van a sujetar al hombre, a la autoridad, de manera voluntaria, aunque en muchas ocasiones haya que castigarlos, haya que exhortarlos, haya que regañarlos. ¿Verdad? Juan Calvino escribió que sea un cabeza de familia bueno y digno de admiración. Varones, padres, esposos, somos nosotros como autoridad, como cabeza de familia, dignos de ser admirados? ¿Será que se nos sujetan por amor? Buena pregunta, ¿cierto? Ahora, si los hijos del pastor, si los hijos del hombre que está siendo guiado para llegar a ser el pastor no se sujetan, no obedecen, no respetan al varón, ¿qué esperanzas hay entonces para la iglesia? ¿Qué esperanzas hay entonces para la iglesia? Mire, nosotros debemos entender de que en muchas ocasiones el desorden que se vive en nuestras casas refleja el desorden que hay en nuestras propias vidas. Así que hay que empezar, hermanos y hermanas, en trabajar en nuestra propia vida, mucho más cuando nos están viendo nuestros hijos, cuando tenemos que ser de testimonio a los más pequeños, a nuestras esposas, también a nuestros esposos. Es para todos. Dice en el versículo 5, en relación con lo que viene diciendo, Pablo hace una pregunta retórica. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si este hombre no es capaz de manejar un rebaño de 3, 4, 5 ovejas, ¿cómo podría gobernar eficazmente un rebaño de 50, de 100, de 600? Estás hablando con el hermano Brian que nos compartió en Armenia estos días una iglesia numerosa y dijo, bueno, hay 5 pastores, pero no importa. Cuando se ausentan y queda un solo pastor para gobernar sobre un rebaño tan grande, si no controla un rebaño pequeño,
si no sabe administrar sobre un rebaño pequeño de 2, 3, 5, ¿cómo podría ser, cómo podría hacerlo en la iglesia del pastor? No, en la iglesia de Dios, en la iglesia de Dios. Hay un principio en las escrituras. Dice Lucas 16:10, que el que es fiel en lo poco, también en lo mucho. ¿Eh? El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, algo así, no lo recuerdo, pero es la idea. Y podríamos pensar de que la familia es el campo de entrenamiento de este hombre que va a llegar a ser el pastor. Y si no es fiel en un rebaño pequeño, ¿cómo podría hacerlo en un rebaño grande? Conforme sea entonces el gobierno en su casa, podría determinarse de cómo puede ser gobernando la iglesia de Dios. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo muy triste, por ejemplo, la vida del sacerdote. Siendo el sacerdote, el pastor del pueblo, él no supo gobernar sobre sus hijos y el fracaso fue eminente y el juicio cayó sobre él. ¿Recuerdan la historia? Usted lo puede buscar en las escrituras, leerla, pero es un asunto muy triste en segunda de Samuel. Un hombre que honró más a sus hijos que a su Dios y vino la consecuencia para el pueblo, para sus hijos y para su propia vida. Qué importante es la manera como estamos gobernando en nuestras casas de manera honesta, de manera honesta. Muy bien, ahora vamos a terminar con el testimonio de los de afuera. Yo digo que vamos a terminar, pero será con el tiempo, ¿verdad? Voy a hacerlo muy rapidito, 3 minutitos. Veo dos cosas acá. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es el que no sabe gobernar su propia casa, como cuidará la iglesia de Dios. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Lo primero que vemos acá es que este hombre no puede ser un neófito. No saben que no voy a correr, lo voy a tomar suave. ¿Para qué correr? Dios no tiene afán con nosotros. Vamos a ver. Dos asuntos importantes. Primero, una advertencia, no un neófito, no un neófito. Segundo, una advertencia, no sea que envaneciéndose caigan en el lazo del diablo. Neófito es una composición de dos palabras. Neo, nuevo, fute, planta. O sea que el neófito es una nueva planta, un recién plantado. Estamos hablando de un recién convertido. Y el mandamiento es que no sea un recién convertido. ¿Por qué? Porque en el ejercicio del obispado, un neófito no tiene la madurez necesaria para cumplir con la tarea, con la responsabilidad que sugiere el pastorado. Debe ser una persona madura, debe de estar preparado para enseñar, debe estar preparado para guiar el rebaño de Dios. Por ende, no puede ser un recién convertido. Ahora, si hablamos acerca de la madurez, es claro que pueden haber personas de 80 años como creyentes y aún no han alcanzado madurez, ¿verdad? También es claro que hay jóvenes, muy jóvenes, niños aún, que tienen un alto grado de madurez. Eso es cierto. Pero la madurez no se determina de manera cronológica, ¿sí? En cuanto a cuántos años tiene, sino en la consistencia, en la coherencia del carácter de aquel hombre. Debe de ser una persona acorde a lo que venimos viendo, ¿verdad? Que tenga estas características, que sea apto para enseñar, que sea un hombre perdonador, un hombre preparado y capacitado por el Espíritu Santo. El mandamiento es claro, no un nuevo convertido. De hecho, es muy interesante porque Pablo no designó pastores en las iglesias, sino hasta su segundo viaje.
Hechos capítulo 14. El primero hizo su primer viaje, estableció y conoció el terreno, pero para su segundo viaje fue que Pablo colocó allí ancianos y líderes en la iglesia. El mismo Pablo se convirtió en el año 33 o 34 después de Cristo, pero fue hasta 10 años después, posiblemente, que él fue enviado al ministerio. Porque durante esos años, Pablo estuvo siendo formado por Dios. Vemos ahí que estuvo como 3 años en Arabia, después estuvo por ahí aprendiendo las cosas necesarias en un trato personal delante de Dios para adquirir la madurez necesaria para poder estar en el ministerio. El mismo Timoteo se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo, pero fue hasta el segundo viaje misionero de Pablo, tal vez 5 años después, que fue tomado en cuenta para el ministerio. ¿Ven? Entonces, cuando yo les digo que Dios no tiene afán, es verdad. Somos nosotros los que nos afanamos en muchas ocasiones por la misma necesidad de colocar a cualquier persona a gobernar en la iglesia de Dios, olvidando, como ya hemos dicho, los criterios de su palabra, de su palabra. Vamos a dejarlo hasta ahí para que puedan salir y almorzar tranquilos. Y vamos a continuar rematando los puntitos que nos queda de esta porción. No hay prisa. Lo único que deseo en mi corazón realmente es que podamos estar aprendiendo. Vuelvo y repito, esto no es solamente para los pastores. De una manera exhaustiva son características que se le piden a este hombre, pero es tocante con toda la iglesia, varones, mujeres, todo creyente está en la obligación de añadir a su vida estas características. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Padre, tu palabra es clara y es contundente. Y al vernos reflejados allí, Señor, sabemos que hay muchas cosas que tienen que mejorar en nuestra vida, en el gobierno, en nuestras casas, en nuestra vida personal, en el testimonio de los de afuera. Y Padre, nosotros te rogamos que nos ayudes a obedecer tu palabra, porque es lo único que queda ante la contundencia de tu palabra, obediencia. Por eso te rogamos, Señor, que nos ayudes a crecer para honra y gloria de tu nombre. Y Padre, aprovechamos una vez más este tiempo para dar gracias por nuestros ancianos, por nuestros pastores y orar por sus vidas, por sus familias. Padre, que tú los guardes, que tú los animes, que tú les ayudes en cada una de sus debilidades. Bendícele, Señor, bendice también tu iglesia, te lo rogamos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo.